A la mayoría de las personas no les gusta salirse de lo habitual, no se atreven a mostrar su individualidad, a desafiar el orden establecido. Por suerte, de vez en cuando la sociedad engendra rebeldes que no temen romper los límites habituales, ir en contra de las tradiciones y las normas establecidas. Así eran los hippies, representantes de una subcultura juvenil que surgió a mediados del siglo pasado y se convirtió en un verdadero símbolo de la época. En su apogeo, el movimiento hippie adquirió literalmente una escala mundial, logrando penetrar incluso a través del telón de acero. La vida del movimiento hippie fue brillante, pero corta. Ya a mediados de los años 70, su popularidad comenzó a decaer. A pesar de esto, tuvo una enorme influencia en la sociedad, las normas morales, la cultura y el arte. Cambió nuestra actitud hacia muchas cuestiones importantes. Por ejemplo, a los hippies se les asocia con un concepto como la revolución sexual. El movimiento impulsó la formación de una gran cantidad de subculturas juveniles, y ese impulso lo seguimos sintiendo hasta hoy. En este video les contaré quiénes son los hippies, dónde y cuándo aparecieron y qué ideas defendían. También conocerán a los hippies soviéticos, quienes, a pesar de las prohibiciones y persecuciones, lograron mantenerse fieles a sus ideales. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. ¡Comenzamos! ¿Quiénes eran los hippies y en qué creían? El movimiento hippie es una subcultura que surgió en Estados Unidos a finales de los años 50. Su apogeo fue a mediados de los años 60. La segunda, menos poderosa ola ocurrió a principios de los años 80. Todavía se pueden encontrar hippies en diferentes países del mundo hoy en día. El nombre hippie proviene de la expresión estadounidense en jerga to be hip, que significaba estar al tanto, saber, entender la esencia. Por primera vez, este nombre se escuchó al aire en una de las estaciones de radio de Nueva York en 1964. Los propios hippies se llamaban simplemente hips o, de manera más pretenciosa, gente hermosa, beautiful people. Y en los medios de comunicación y la literatura artística, a los seguidores del movimiento se les quedó el nombre romántico de hijos de las flores. El componente central de la ideología hippie era el rechazo de la violencia en cualquiera de sus formas. Se puede decir que eran pacifistas hasta la médula. El lema más famoso del movimiento hippie era «Haz el amor, no la guerra», que significaba «Haz el amor, no la guerra». Y el símbolo más reconocible fue el símbolo de la paz. Los hippies consideraban la libertad como su principal valor, tanto la libertad externa como la interna. Ellos rechazaban las normas morales convencionales y despreciaban la cultura de consumo occidental. Entre el movimiento hippie predominaba una pobreza deliberadamente exhibida. Los hippies creían que había que vivir aquí y ahora, disfrutar cada momento de la existencia y no preocuparse por el futuro. Los hijos de las flores odiaban el racismo con todo su corazón y expresaban amor hacia todas las personas, sin importar su raza, nacionalidad o color de piel. Los hippies defendían las relaciones sexuales libres. Muchos de ellos eran vegetarianos. Los hippies mostraban un gran interés por el esoterismo, las religiones orientales y una gran variedad de prácticas espirituales. El segundo símbolo más popular después del símbolo de la paz entre los hippies era un círculo con los signos de yin y yang. ¿De dónde vienen los hippies? Los hippies son la primera subcultura de protesta verdaderamente masiva. Se convirtió en la respuesta de la juventud de los años 60 al clima agresivo de la Guerra Fría, al materialismo y la saturación, al aburrimiento y la falta de espiritualidad de la vida burguesa. Para ese momento, las generaciones que vivieron la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial ya habían creado su propio ideal de vida capitalista, que más tarde sería llamado el sueño americano. El paquete obligatorio incluía un buen trabajo, un auto caro, una casa propia con muchos niños y visitas regulares a la iglesia los domingos. Pero a la generación de la posguerra, que creció en la abundancia, no le importaba nada de eso. Los jóvenes no hacían un culto de los bienes materiales, poniendo la autoexpresión en primer lugar. Fue precisamente esta generación la que le dio al mundo el movimiento hippie, pero esas son solo las premisas generales. Si hablamos de los antecesores concretos de los hippies, sin duda fueron los beatniks, un movimiento popular en los años 40 y 50. Ellos fueron los primeros en abordar el tema antibélico. Comenzaron los experimentos con marihuana y otras sustancias psicoactivas. Empezaron a crear comunas.
Los hipsters también tuvieron una gran influencia en el movimiento hippie, otra subcultura que nació en el ambiente de la música jazz. En Estados Unidos, el movimiento hippie se hizo escuchar con fuerza en 1965. Esto estuvo relacionado con la guerra que los estadounidenses estaban librando en ese momento. Las manifestaciones de protesta contra la sangrienta masacre fueron muy multitudinarias y se llevaban a cabo regularmente en todo Estados Unidos. Los hippies participaban en ellas de manera muy activa. Después de todo, el pacifismo era la base de su ideología. La manifestación antibélica más multitudinaria de los hippies fue la Marcha al Pentágono en octubre de 1967. En ella participaron alrededor de 100,000 personas. También en 1967 ocurrió otro evento emblemático para los hippies, el Verano del Amor. Fue un festival espontáneo que reunió en uno de los barrios de San Francisco a más de 100,000 hippies de todo el país. Durante varios meses, la ciudad se convirtió en el verdadero centro de la revolución hippie. Miles de jóvenes instalaron tiendas de campaña y daban conciertos día y noche. Leían textos filosóficos, bailaban, consumían sustancias prohibidas y buscaban parejas para una noche. Pero ya en los años 70 comenzó el declive del movimiento hippie. En esencia, es una verdadera revolución contra el orden establecido. Y al no poder ganar, empezó a perder impulso y poco a poco a descomponerse. ¿Cómo vivían los hippies? Los hippies vivían en comunas o comunidades. Esa era una de las principales características de este movimiento. Por lo general, las organizaban en edificios abandonados o desocupados, en haciendas. Lo principal era que los vecinos no protestaran demasiado por tener ese tipo de vecinos. En las comunas, los hippies vivían según sus propias reglas, llevaban el hogar entre todos y se dedicaban a actividades creativas y al desarrollo personal. En muchas comunas reinaban reglas bastante estrictas. Por ejemplo, estaba prohibido consumir drogas y alcohol. Las comunas hippies existen hasta hoy. Por lo general, están ubicadas en países con clima cálido. Hay especialmente muchas comunidades hippies en Bali, India, Turquía y Tailandia. Aunque, claro, hay excepciones. Hoy en día, una de las comunas hippies modernas más conocidas se encuentra en Copenhague, Dinamarca. Se llama Christiania y ocupa todo un barrio de la ciudad. Esta comuna existe desde 1971 y tiene una historia muy interesante. Debido a problemas con el narcotráfico, las autoridades intentaron cerrar la comuna varias veces. Pero cada vez, los hippies defendían su derecho a su propio estilo de vida. A los hippies no les gustaba quedarse en un solo lugar y viajaban constantemente. Así conocían a nuevas personas y se enriquecían con nuevas experiencias. A veces, los hippies viajaban a dedo. Pero más a menudo, para viajes de largas distancias, usaban minivanes o microbuses. El verdadero símbolo de la época hippie fueron las combis Volkswagen, pintadas con todos los colores del arco iris. Los hippies declaraban amor por la naturaleza, no consumían alimentos de origen animal, creyendo que el ser humano no debía matar a los animales. También estaban prohibidos los productos con conservantes, la comida rápida y los alimentos procesados. Por cierto, en gran medida fue gracias a los hippies que en Occidente surgió la industria de la alimentación saludable. Ellos también contribuyeron a la popularización del vegetarianismo. Los hijos de las flores eran partidarios del consumo consciente, estaban en contra de los productos desechables y compraban cosas que podían durar muchos años. Los hippies también estaban a favor del reciclaje de plástico y vidrio. Ellos creían que no se debía llenar la naturaleza de basura, porque es nuestro hogar. Los hippies valoraban enormemente su libertad y tenían una actitud negativa hacia todo lo que la limitara. De ahí su particular actitud hacia el trabajo y la disciplina laboral. Un hippie que se respetara a sí mismo despreciaba el trabajo fijo, aunque podía hacer algunos trabajos ocasionales. El trabajo realizado por placer propio o en beneficio de la comuna se percibía de manera completamente diferente. Un poco sobre el estilo o cómo se vestían los hippies. La ropa era un componente importante de la imagen hippie. Los hippies, por principio, no usaban prendas caras de marcas conocidas, prefiriendo ropa de segunda mano. La individualidad se lograba mediante decoración adicional y experimentos con colores. Se usaban cuentas, parches, trozos de cuero y varios estampados. Si hablamos del estilo del atuendo, había dos principios. Primero, el traje hippie debía expresar el inconformismo y resaltar la individualidad de su dueño. Y en segundo lugar, la ropa no debía limitar la libertad de movimiento. Por eso, casi todas las prendas hippies se caracterizaban por un corte holgado.
Además, se preferían los materiales naturales, nada de telas sintéticas. A los hippies les gustaban los ponchos, las camisas holgadas, los overoles, los suéteres y los pantalones de mezclilla acampanados. Las chicas usaban vestidos anchos y minifaldas. El calzado era muy variado, desde sandalias hasta botas con cierre, botines, plataformas y zapatos muy llamativos, de cuero charolado. También se puede agregar que las chicas hippies, por principio, no usaban sostén. Esta prenda se consideraba un símbolo de opresión hacia las mujeres. Los hombres hippies normalmente llevaban el cabello largo, lo que mostraba su desprecio por los estándares socialmente aceptados. También estaban de moda las barbas, los bigotes y las patillas. Las chicas rara vez se afeitaban las piernas y las axilas. Cabe agregar que los hippies, sin duda, crearon su propio estilo único. Fue tan exitoso que encantó a muchos diseñadores famosos. Por ejemplo, Yves Saint Laurent y Karl Lagerfeld ya en los años 70 empezaron a llevar la estética hippie a las pasarelas. Después de ellos, otros reconocidos gurús de la moda siguieron su ejemplo. Así, el estilo de los rebeldes empezó a llegar a las masas. La ruta hippie. Como ya mencioné, a los hippies no les gustaba quedarse en un solo lugar y viajaban mucho, y no solo dentro de un solo país. Por ejemplo, entre los hippies europeos era muy popular una ruta que comenzaba en París o Londres, cruzaba toda Europa y Asia y luego terminaba en Goa o Bangkok. A esa ruta se le llamaba la ruta hippie. Es curioso que la ruta pasaba por Irán, Afganistán y Pakistán, y en todos estos países los hippies se sentían bastante libres. Ahora, difícilmente a alguien se le ocurriría irse de viaje de placer por Afganistán. Hay que admitir que desde la época de los hippies el mundo ha cambiado y no para mejor. La ruta les permitía a los hippies combinar lo agradable con lo útil. No solo obtener nuevas experiencias, sino también conocer las prácticas espirituales orientales, digamos, en su entorno natural. Además de eso, la ruta hippie era una forma extremadamente accesible de viajar. Muchos comenzaban la ruta con solo una mochila o una maleta y unos cuantos dólares en el bolsillo. Luego se movían a dedo, en autobús o en una furgoneta, junto con personas afines. No es de sorprender que la ruta fuera extremadamente popular. Cada año, decenas de miles de personas viajaban por ella. Esto contribuyó al desarrollo de la infraestructura y la economía a lo largo de toda la ruta. Los habitantes locales empezaron a abrir hoteles, cafeterías y terminales de autobuses. Sin embargo, a medida que el movimiento hippie fue decayendo, la ruta también cayó en decadencia. Además, en los años 70, Asia fue literalmente sacudida por conflictos, y los países que antes eran hospitalarios se volvieron peligrosos para los viajeros. Los hippies en la Unión Soviética. La cultura hippie llegó a la Unión Soviética con cierto retraso, pero también existió por más tiempo que en Occidente. Por primera vez, los hippies soviéticos se dieron a conocer en 1967, y ya a principios de los años 70, las comunidades hippies empezaron a aparecer en las ciudades occidentales del país. Naturalmente, a las autoridades soviéticas no les gustó esto. Cuando los hippies estadounidenses organizaban mítines contra la guerra o asaltaban el Pentágono, en la URSS los llamaban Juventud Progresista. Sin embargo, los comunistas no querían ver nada parecido en su propio país bajo ningún concepto. Además, muchos hippies estaban relacionados con el entorno disidente, rechazaban el régimen soviético y su ideología, y algunos simplemente querían vivir fuera del sistema politizado, lo cual tampoco le convenía al gobierno. Comenzó la persecución contra los hippies. En respuesta, se creó un sistema semi-clandestino, una red de células donde cada hippie podía recibir ayuda o refugio. Ahí también se realizaban conciertos de rock clandestinos, exposiciones de arte y lecturas literarias. En las ciudades aparecieron lugares de reunión para los hippies, de los cuales, por supuesto, estaban al tanto los agentes de la policía y la KGB. Por eso, a los hippies los detenían periódicamente, los llamaban a charlas preventivas con las autoridades, y en general hacían todo lo posible por arruinarles la vida. La propaganda soviética tampoco se quedó al margen. Formaba en la conciencia colectiva una imagen lo más negativa posible de los hippies. A los seguidores de este movimiento los retrataban como jóvenes desaliñados, holgazanes y borrachos. Cabe señalar que, aunque los hippies soviéticos rechazaban el komsomol, el servicio militar y el trabajo permanente, no se metían en política, ya que entendían que en ese caso les esperaban represalias muy severas. Y por supuesto, no se permitían hacer lo que hacían sus colegas occidentales en cuanto a drogas y amor libre. En la URSS eso era simplemente impensable.
Los hippies soviéticos permanecían en una clandestinidad profunda hasta el inicio de la perestroika de Gorbachov. Unas palabras para terminar. En los años 70, el movimiento hippie empezó a perder su popularidad de manera gradual. Surgieron otras subculturas que convirtieron al movimiento hippie en solo una de ellas. Los hippies existen incluso hoy en día, pero sus comunas son vistas como reuniones de marginados algo extraños, nostálgicos de una época que ya pasó hace mucho. Sin embargo, incluso este triste final no disminuye la importancia del movimiento hippie, ya que fue el primero. Esta subcultura no ha desaparecido, simplemente se ha convertido en parte de nuestra sociedad. La persona moderna ni siquiera se imagina cómo el movimiento hippie cambió su vida. La tolerancia hacia las diferencias raciales, el vegetarianismo y la alimentación saludable, la popularización del yoga y otras prácticas orientales, los movimientos contra la guerra, la protección del medio ambiente, el movimiento por los derechos de las mujeres, todas estas ideas hippies hace mucho que se volvieron parte de la corriente dominante y son completamente compartidas por la sociedad moderna. Pero lo más importante es que los hippies demostraron claramente al mundo entero que cada persona puede y debe ser una persona única, que no teme mostrar su propia visión de la vida.